todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Esto es lo que sucede cuando a verdaderas cantantes les toca cantar sin ningún tipo de artilugio que las acompañe. Ellas son Las Pandora y cantan Amor Eterno de Juan Gabriel de una manera completamente improvisada, en vivo y en directo, sin sonido y sin escenario. Vamos a ver qué tal lo hacen. Me voy a enfrentar nuevamente de la mano de Las Pandora a una canción para mí imposible de escuchar. Vamos a verla. Bueno, chicos, lo más pedido en TikTok en estos días, me han presentado este vídeo que le voy a dar play junto a vosotros, o sea que no sé qué es lo que va a pasar aquí. Vamos a ver qué tal suena esta versión. En este preciso instante acaba de ser el Día del Padre y creo que este es un perfecto homenaje para su papá. Vamos a verlo. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y freno mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. La primera parte de Fernanda. Fernanda tiene una voz preciosa, espectacular, súper afinada, muy cálida. Tiene una voz muy cálida, tiene buenos agudos, pero también tiene buenos graves. Por lo tanto, ella puede danzar en un registro bastante amplio del piano. Y fíjate que han tomado la tonalidad, pues es muy alta la tonalidad para la siguiente estrofa. Vamos a ver cómo sigue. Obligo a que te habite el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Fíjate tú el momento, ¿no? Fíjate que están rodeadas de ruido, fíjate que fuera hay música de banda, se escuchan otras melodías, se escuchan instrumentos, pero ellas están como en un momento de comunión, chicos, que yo lo he podido vivir con vosotros mismos el Día de Muertos. Es una especie de comunión tan fuerte y es una energía tan potente la que se crea en ese momento, que están completamente metidas dentro de ese momento. Es como que nada de todo lo que está pasando, todo el ruido que hay detrás, es como que eso no formara parte de ese momento. No sé si me explico lo que quiero decir. Es tan bonita esa energía y ese momento tan íntimo a pesar de estar rodeada de gente. Es un momento súper íntimo, es como si nada del exterior existiera en ese momento. Es una comunión entre ellas y su padre. Yo como extranjera he vivido y yo le recomiendo a todo aquel que quiera vivir esta celebración. Realmente es algo que tienes que vivir aunque sea una vez en tu vida, porque en ningún lado vas a sentir eso, ese sentimiento como allí mismo, ¿no? Y realmente es que se siente, realmente te sientes en presencia de... Mira, se me ponen los pelos de punta de solo acordarme de este momento. Fíjate que no tienen nada, simplemente son ellas cantando, simplemente están inmersas en ese sentimiento y en lo que quieren hacer llegar, ¿no? Amor eterno, e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Chicos, es una maravilla a pesar de todo lo que se escucha de fondo, ver la realidad de las voces de los artistas, porque cuando tú escuchas en estudio, por supuesto, el estudio está preparado para hacer brillar el máximo posible a la voz del artista, para pulir algunas cositas, para pues mejorar temas de afinación, etcétera, etcétera, ¿no? No es la realidad de los artistas lo que escuchas luego en una grabación de estudio. Esta es la realidad. Y cuando tú ya en esta realidad ya suenas en este nivel, cuando te pasan estudio ya es que es el no va más. Es decir, hay tanta buena base que luego en estudio es una completa maravilla, pero me gusta
verlo así, verlo en estas condiciones donde no tienen audio, donde tienen ruido exterior, donde tienen la emoción, es decir, tienen muchísimas cosas en contra para que no salga realmente bien y así y todo. Fíjate que han respetado las armonías, fíjate que han tomado la canción tan alta, es tan alta. Maite, la verdad es que me sorprende muchísimo Maite, tiene una tonalidad súper aguda. La verdad es que los adornitos que le hace, fíjate que son diferentes formas de cantar. Las tres tienen una forma completamente de cantar y timbres completamente diferenciados entre sí, voces completamente diferentes entre sí. Yo no veo ningún parecido vocal en ninguna de las tres. Cada una tiene su propio sello, su propia personalidad. En el caso de Maite le encuentro algunos dibujos de la voz como más tirando a los dejes españoles, ¿no? A la copla española. Tiene algunas cositas en la voz que se asemeja un poquito a esa colocación, ¿no? Es mucho más ligada, más cantada, con más adorno. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. Fíjate que la está cantando de pecho y fíjate aquí, ¿eh? Es un do de la quinta octava. Otra de las cosas es que, fíjate el nivel de independencia auditiva que tienen las tres. Si no, no serían capaces de cantar en un trío donde cada una hace una melodía, ¿no? Sostiene una línea melódica. Por eso tienen tanto oído musical, tienen tremendo oído musical. Fíjate que a pesar de estar escuchando otras melodías fuera y otros instrumentos fuera, no se van. Es decir, continúan cantando. O sea, es lo que están haciendo. Realmente es muy difícil porque uno se deja guiar por muchas cosas, o sea, por lo que está pasando afuera, por las melodías de afuera, y puedes perfectamente perder tu melodía, lo que tú estás intentando hacer, ¿no? Es muy difícil en estas condiciones. La misma soledad de tu sepulcro, papá. Ay, Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Michoacán. de Michoacán. Como Fíjate que quisiera. es muy difícil, fíjate que de momento no se han quebrado, pero por ejemplo Maite, si tú la escuchas cuando dice papá, hay mucho aire, es decir, aquí ya está luchando con el sentimiento y el canto. Ya saben que cuando nos emocionamos, toda la constricción va justamente aquí, justamente a la laringe. Por lo tanto, pierde esa movilidad que tiene la laringe para dar notas, ¿no? Para dar tonos. Está luchando, en este momento está como peleando entre el sentimiento y lo que quiere cantar, ¿no? Esto es muy complicado, chicos. Ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Qué bonito suena. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La, 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 la. Madre mía, ya empiezan a brotar esas lágrimas y se complica la cosa. Qué momento más mágico, más maravilloso, más vulnerable de los artistas, más personal, más íntimo, pero a la vez lo están haciendo frente a muchas personas que están compartiendo. Es una comunión, chicos, es una comunión. Yo no le puedo dar explicación
a lo que se siente en ese momento. Lo tienes que vivir. No por más que yo intente explicarte lo que se siente en ese momento frente al altar, por más que yo intente, tienes que tú mismo vivir la experiencia tú para darte cuenta lo que sucede, no solamente en ellas, se contagia lo que sucede en todas esas personas, porque al final todas las personas tenemos a alguien que hemos perdido y todas las personas pues buscan como ese momento de revivirlo, de sentirlo, ¿no? Es muy mágico este momento. Fíjate que Fernanda le hace una seña, ay Dios mío, qué emoción, le hace una seña a Maite, ha tomado otra línea melódica, Maite me da a mí la sensación, yo sé ahora que Fernanda hace los arreglos vocales, es decir, que Fernanda tiene un oído infernal, Fernanda tiene un oído que lo pilla todo al instante. Para seguir. Fíjate, aquí se le quebró la voz a Maite. Es difícil este momento, ¿eh? Chicos, madre mía, es un 2-5. Creo que termina Fernanda en el 2-5. Es cierto que al final me da a mí la sensación como que hubo un poquito de descoordinación de las voces, pero realmente todo lo que han hecho, madre mía, con todo eso fuera, o sea, es prácticamente imposible lo que han podido conseguir con todos los instrumentos que estaban sonando fuera de la casa, ¿no? Es muy difícil concentrarse en una línea melódica cuando estás escuchando otras, ¿no? Por fuera. Y esto le pasa pues a muchos cantantes y es un momento completamente difícil que lo tenían absolutamente todo en contra. Primero el sonido, luego la emoción del momento, estar en un momento vulnerable, estar con mucha gente que las está rodeando, el sonido por fuera, que había distintos tipos de músicas, instrumentos, otras melodías que estaban metidas por allí. Es decir, lo tenían todo en contra para que no saliera bien y fíjate tú lo bien que ha salido. Solamente al final hay un momento así como de descoordinación, pero ha sido un momento completamente mágico. Agradecemos desde aquí que hayan compartido este momento tan íntimo con las redes. Me parece un momento muy generoso que han tenido con la gente de poder mostrar esto a todos nosotros y especialmente a la gente que no sabe que se vive en este tipo de ceremonias y que se vive de manera tan profunda, ¿no? En México. Y es muy bonito ver este tipo de tradiciones tan únicas y tan maravillosas que tienen allí, ¿eh? Así que desde aquí a Pandora les queremos y les agradecemos un montón que hayan mostrado este talento tan grande que tienen y por eso son quienes son y hasta el día de hoy siguen llenando conciertos. Así que yo me alegro muchísimo. Espero, chicos, que les guste este momento tan mágico. Contarme de dónde son y cómo celebran ustedes el Día de Muertos en su ciudad. Un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!